Hola gente linda, en el presente video vamos a ver las propiedades de las principales propiedades de la radicación. Vamos a comenzar planteando esto que está acá con un signo de pregunta, que nos estamos preguntando si la raíz cuadrada del número 16 por la raíz cuadrada del número 4 es igual o no, por eso un signo de pregunta, a la raíz cuadrada de 16 por 4. Entonces sería lo mismo que decir la propiedad distributiva de la radicación respecto de la multiplicación. Es como que tenemos acá un radical y lo distribuimos en estos dos radicales sobre los factores, siempre manteniendo el índice, en este caso el índice cuadrático, por eso no se escribe el índice 2. Bien, en este primer caso vemos que, por ejemplo, siempre hablando de raíces cuadradas positivas, no el resultado doble, las raíces de índice par tienen resultado doble, pero estamos solamente trabajando con el resultado positivo. En este caso sería 4, la raíz cuadrada de 4 sería 2, acá por, y en este otro caso nos queda la raíz cuadrada del número 64, porque 16 por 4 es 64. Bien, la raíz cuadrada del número 64, siempre hablando de la positiva, es 8, y 4 por 2 es 8, y vemos que efectivamente, en este caso, pareciera ser que la radicación sí es distributiva respecto a la multiplicación. Veamos otro caso, pero con un índice 3. En este caso la raíz cúbica de 8 sé que es 2, la raíz cúbica de 27 sé que es 3, y la raíz cúbica de 8 por 27, habría que ver cuánto es 8 por 27, 2 por 8, 20 por 8 son 160, y 8 por 7 es 56, sería 216, si no me equivoco, 216. Y la raíz cúbica de 216 es 6 por 6, 36, por 6, 216 es 6. Y 2 por 3 también es 6. Bueno, acá también pareciera que se está cumpliendo, y esto efectivamente sí se cumple, es distributiva la radicación respecto a la multiplicación. Esto para convencernos un poco, no es una demostración. La propiedad en sí, escrita en letras, en símbolos, sería, bueno, podríamos decir que la radicación es distributiva respecto a la multiplicación. Y escrita en símbolos sería la raíz n, enésima, de un producto a por b es igual al producto de las raíces enésimas de los factores del radicando de a por b. Es como que lo distribuye. Lo importante es que esto va en ambos sentidos. Hay que tener algunos cuidados con a y con b. Para poder aplicar la propiedad distributiva de la radicación, ni a ni b pueden ser negativos. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos la raíz cuadrada, ¿sí?, de 8, vamos a poner negativo. Así que el único cuidado que hay que tener es que no sean negativos los factores. La raíz cuadrada de menos 8 por menos 2. En este caso, si yo lo resuelvo sin hacer la distributiva, menos 8 por menos 2, los regla de los signos queda como 16 positivo, y la raíz cuadrada de 16 positivo, siempre hablando del resultado positivo, es 4. Pero si yo lo distribuyo, tengo la raíz cuadrada de menos 8, no tiene solución, y la raíz cuadrada de menos 2 no tiene solución. En realidad no puedo pasar ni para allá ni para allá, para ninguno de los dos lados. No puedo pasar de acá para allá porque le estaría dando solución a algo que originalmente no la tiene, porque la raíz de índice par de radicando negativo no tiene solución. Esto no tiene solución. Y si paso de acá para allá a algo que originalmente sí tenía solución, lo estoy transformando en algo que pasó a no tener solución porque me quedan radicandos negativos. Entonces, digamos, la propiedad distributiva de la multiplicación, la propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación solo es aplicable cuando a y b son positivos, si no, no podría aplicarla. Vamos a aplicarla ahora en un ejemplo. Acá le vamos a dejar en limpio, entonces de vuelta la regla en letras. Esto lo borramos ya, no estamos necesitando. Cierro los ejemplos para empezar a pensarla. Entonces en letras nos quedaría que la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. También lo podríamos generalizar para una cantidad
finita numerable de factores, es decir, esto yo lo podría hacer también para C, para A, B, C, D, raíz enésima de A por B, por C, por D, y bueno, también va a ser válido. En realidad siempre se enuncia para 2 porque no me alcanza con enunciarlo para 2, porque después puedo ir asociando así, entonces digo la raíz enésima de A por la raíz enésima de B por C por D, y después acá lo aplico nuevamente, y bueno, en definitiva me va a terminar quedando la raíz enésima de A por la raíz enésima de B por la raíz enésima de C por la raíz enésima de D, y así puedo continuar. Es decir, que en realidad la propiedad vale para una cantidad finita de factores, pero no necesariamente 2 factores, sino pueden ser 10, 20, 30, n factores en general. ¿Qué más? Siempre y cuando los factores, ¿no es cierto?, de ese radicando sean positivos, si no, no lo puedo aplicar. Si tengo ese cuidado, esta sería la regla del símbolo. Vamos a aplicarla en algunos casos que es bastante útil. Veamos, por ejemplo, hay situaciones en donde tenemos algo así, raíz cuadrada de 2, y esto sería lo que se llama un radical no aritmético, porque la raíz cuadrada de 2 no tiene un resultado exacto, de hecho tiene infinitos números, infinitas cifras decimales que no se repiten. Pero no es un radical exacto, como la raíz de 4 que me da 2, o la raíz cúbica de 8 que me da 2, o la raíz cuadrada de 9 que me da 3. Esto me da con infinitos decimales. Lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada, de 8. Ninguno de los dos es un radical aritmético y los cálculos ahí tienen infinitos decimales, son muy difíciles. Pero yo, gracias a la propiedad distributiva de la radicación, como estos dos tienen el mismo índice, puede haber venido de otra raíz cuadrada de 2 por 8, porque cumple la propiedad distributiva. Entonces acá me queda lo mismo que la raíz cuadrada de 16, y ahora sí le encuentro un resultado bastante fácil, y ahí me fue muy útil la propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación. Otra situación que nos puede ser muy útil, por ejemplo, vamos a poner otra, la podemos usar con mucha utilidad, sería la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 por 3 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Qué haríamos en este caso? Arriba puedo distribuir la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 3, y luego puedo simplificar y el resultado me queda la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y como ven ahí, la propiedad distributiva de la multiplicación fue de suma utilidad. Ahora vamos a ver la propiedad distributiva de la división. Para ello podemos comenzar mirando el siguiente ejemplo de pizarra, para empezar a pensar a ver si funciona. Yo tendría esto y lo distribuiría así, y me estoy preguntando si esta igualdad vale o no, básicamente. Y bueno, veamos a ver si vale primero, para convencerlo con algún ejemplo. 64 dividido 8 es 8, pero como es menos dividido más, me queda menos 8, y esto es raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica, igual. Y del otro lado tenemos la raíz cúbica de menos 64, que es menos 4, porque menos 4 por menos 4 me da 16, por menos 4 menos 64, así que menos 4 es la raíz cúbica de menos 64, dividido dividido la raíz cúbica de 8, que es 2. Estamos hasta ahí, y bueno, veamos qué sucede. La raíz menos 4 dividido 2 me queda menos 2. Y por otro lado, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 me da menos 8. Con lo cual, bueno, acá nos podríamos estar convenciendo de que también va a funcionar, al igual que en la multiplicación. Veamos cómo sería la propiedad en símbolos. Yo les cuento, sí, la propiedad vale, es válida. En símbolos esta propiedad quedaría de la siguiente forma. Borremos esto. ¿Cómo quedaría el símbolo? Primero diríamos en palabras que la radicación es distributiva respecto de la división. Y en símbolos nos quedaría algo así. La raíz enésima de un número A dividido un número B. B distinto de 0, porque la división no está definida
para divisor 0, eso hay que aclararlo, esto sería igual a la raíz enésima de A dividido la raíz enésima de B. En nuestro ejemplo, digamos, el A era nuestro menos 64, en el ejemplo que hicimos recién, y el B era nuestro 8. Okay, sería, y eso es lo que hicimos recién, digo, para compararlo con lo que habíamos hecho. También es muy importante saber que esto se puede notar de otra forma. Podemos anotarla así también, la raíz enésima de A sobre B, que es otra forma de notar la división, una fracción, lo mismo que la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Ahora veamos un ejemplo que nos puede servir. Por ejemplo, podemos tener una situación como la de pantalla, en donde la raíz cúbica del número 16 no es un radical aritmético, no tiene un resultado exacto, tiene infinitos decimales. La raíz cúbica de 2 igual, no tiene un resultado exacto, tiene infinitos decimales. Pero si aplicamos la propiedad distributiva, en el sentido contrario a lo habitual, es decir, los juntamos en un solo radical del mismo índice, tenemos que fijarnos siempre que estos dos tengan el mismo índice para poder aplicar la propiedad distributiva. Como lo tienen, entonces esto es lo mismo que decir 16 dividido en 2, que es lo mismo que la raíz cúbica de 8, cuyo resultado es 2. Y como verán, gracias a la propiedad distributiva lo puedo resolver bastante fácil. Otro caso en donde nos puede ser de utilidad podría ser el caso de, supongamos, la raíz cúbica de 8 tercios. Esto es lo mismo que decir 8 dividido 3. Entonces, y eso supongamos que lo tenemos multiplicado a su vez por la raíz cúbica del número 3. Y dicen, bueno, reduzca esta expresión a su mínima expresión. Es esta la expresión, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, escribimos la raíz cúbica de 8 por un lado, porque distribuimos, dividido la raíz cúbica de 3 por el otro. Lo que hicimos fue distribuir este 8 y este 3 por la propiedad distributiva de la radicación respecto de la división. Y ahora lo que me va a quedar es por la raíz cúbica de 3. Y esto lo puedo simplificar porque uno está multiplicando y el otro dividiendo. Y en definitiva la respuesta me queda la raíz cúbica de 8. Lo cual me va a quedar 2. Fíjense que los dos casos son diferentes. En este caso lo que hicimos fue, las teníamos separadas, ya distribuidas, con índice 3 ambas, y las juntamos en un solo radical de índice 3 y nos permitió obtener una solución. Y en este caso fue al revés. En este caso, para poder obtener una solución necesitamos lo que no estaba distribuido, lo distribuimos acá. Siempre hay que tener los cuidados de los signos cuando tengamos índices pares. Eso va a suceder siempre. Podría suceder que tengamos, a ver, me voy a borrar, porque digo esto, que siempre hay que tener cuidado con los índices pares. Que tengamos la raíz cuadrada de menos 16, que en principio no tiene solución. Y eso me lo dan dividido la raíz cuadrada de menos 4. También me lo podrían haber dado así. La raíz cuadrada de menos 16 sobre la raíz cuadrada de menos 4. Individualmente estas raíces ninguna tiene solución. Entonces no va a tener solución este planteo. Pero si yo me llego a equivocar y como tengo índices pares, pretendo aplicar la propiedad distributiva de la división, puedo llegar a caer en hacer esto, la raíz cuadrada de menos 16 dividido menos 4. Pero si hago eso, inmediatamente algo que no tenía solución originalmente va a pasar a tenerlo, porque me quedaría raíz cuadrada de 4 positivo, porque menos dividido menos me quedó 4 positivo, me quedaría 2. Pero esto sería incorrecto porque, digamos, la propiedad tampoco va a ser válida cuando tenga índices pares y radicandos negativos, como sucedía en la de la multiplicación. Ahora vamos a ver otra propiedad. Esta otra propiedad es raíz de otra raíz, siempre manteniendo el mismo radicando. Fijémonos que nos estamos preguntando en este caso si da lo mismo hacer primero la raíz cuadrada de 64 y después la raíz cúbica de ese resultado que hacer directamente la raíz que tenga por índice la multiplicación de estos índices dados del número 64. Veamos que en el primer caso la raíz cuadrada de 64, siempre hablando de la raíz positiva, es 8. Y me va a quedar después aplicarle la raíz cúbica al 8. Y aplicar la raíz cúbica al 8, resultado 2. De este lado nos dio 2. Veamos del otro lado. La raíz cuadrada, bueno, 3 por 2 sería como índice 6. Entonces me quedaría raíz sexta de 64.
todavía no estamos preguntando si son iguales, ¿sí? No hemos enunciado ninguna propiedad. Y efectivamente la raíz sexta de 64 también es 2, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hace 6 veces como factor, me da justo 64. Y estaríamos sospechando que esto es una propiedad y efectivamente lo es. La propiedad en símbolo quedaría así, la raíz enésima de la raíz mésima de un número a va a ser igual a la raíz de índice m por n de ese mismo número a. Y siempre vamos a poder hacer eso. Esto en realidad es consecuencia de propiedades de potenciación. Veamos por qué. Voy a mover, si quieren terminar de entenderlo un poco más, total después vamos a aplicar algún ejercicio, pero veamos a qué me refiero. Si yo eventualmente tenía la raíz cuadrada, ¿cierto?, de 64 y la raíz cúbica al mismo tiempo de la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 puede interpretarse como 64 a la 1 medio, sabiendo que el 1 es la potencia que está elevado al radicando, el exponente al cual está elevado al radicando, y el 2 es el índice de la raíz. Con esa misma lógica, nos queda todavía resolver la raíz cúbica de eso, pero la raíz cúbica de eso sería lo mismo que tener el 64 elevado a la 1 medio, a su vez elevado a la 1 tercio. Y acá tendríamos potencia de otra potencia de la base, que según la propiedad de potenciación se escribía la misma base y los exponentes se multiplicaban. 1 medio por 1 tercio. Y 1 medio por 1 tercio es 1 sexto, entonces me queda 64 a la 1 sexto. Bajemos un poco el lienzo, si me hace caso. Ahí está. Ahora sí. Y 64 a la 1 sexto a su vez se puede escribir como 64 a la 1, ese 1 viene de ahí, y acaba el índice 6. Y efectivamente, bueno, por ese es el motivo por el cual funciona esto de que raíz de otra raíz de un radicando es igual a una raíz que tenga por índice el producto de los índices de los radicandos y que tenga el mismo radicando. Es decir, acá me va a quedar a las 6, como lo habíamos hecho arriba, ¿no? A ver, vamos más arriba. Como está acá enunciado en la propiedad, nos va a quedar el producto, nos va a quedar como índice el producto de estos dos índices y nos va a quedar el mismo radicando. ¿Qué otra propiedad vamos a ver? Vamos a ver la extracción de factores del radical, que en sí puede ser una propiedad o no según cómo lo expliquemos. Es decir, hay fórmulas para extraer los factores de los radicales que podríamos enunciarlo como una propiedad, pero también podríamos simplemente aprender a hacerlo conociendo bien las propiedades distributivas de la multiplicación y de la división. Veamos de qué se trataría extraer factores de un radical. Supongamos que yo tengo la raíz cúbica de 16. Lo que puedo hacer en este caso es, para extraer factores, lo primero que tengo que tener presente es que quiero extraer factores del radical. ¿Quién es el radical? Esto. Quiero extraer factores de eso. Lo primero que tengo que saber cuáles son los factores del radical. Entonces lo que hay que hacer es factorizar el radical. Escribo el 16, hago la liñita de factorización. Lo puedo hacer mental esto, ¿no? Lo escribo como el primer divisor primo es el 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 y 1. Entonces el 16 se puede escribir como 2 a la cuarta, que es esto que está acá, que es su factorización. Entonces en vez de escribir 16, como quiero extraer factores del radical, lo primero que tengo que hacer es poner en evidencia cuáles son los factores del radical, es decir, factorizar el radical y escribirlo factorizado. Raíz cúbica de 2 a la cuarta. Ahora lo que puedo hacer es pensar el 2 a la cuarta como 2 al cubo por 2 a la 1, no se escribe la 1. ¿Y por qué sería lo mismo? Por el producto de potencia igual base es igual a otra potencia con la misma base 2, en donde acá tengo el producto de potencia igual base, y los exponentes se suman. Nada más que lo estoy haciendo, digamos, en el sentido revés. Normalmente se tiene de este sentido hacia aquel, acá lo estoy haciendo de acá para acá. Y luego, gracias a la propiedad distributiva
de la radicación respecto al producto, me queda la raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 2 a la 1, no se escribe 2 a la 1. Y esto me va a quedar la raíz cúbica de 2 al cubo, los puedo simplificar, ya vamos a ver bien las reglas de simplificación, me va a quedar 2 por la raíz cúbica de 2. Y esa sería la respuesta, y ahí lo que he hecho es extraer todos los factores que pude dentro del radical. Dentro del radical solamente me quedó un solo factor 2, cuando antes tenía 4 factores 2. Por eso he extraído factores radical. Probemos con otro caso y vamos a ver si podemos enunciar una regla. A mí mucho no me gusta enunciar la regla porque de hecho me lo olvido siempre, porque yo lo hago como lo acabo de hacer, que es un poco más razonado, digamos. Puedo tener la raíz cúbica de 2 a la 7, acá ya está factorizado, me podrían haber dado el resultado de cuánto era 2 a la 7, acá ya está factorizado. Y entonces podría hacer, para extraer los factores, raíz cúbica de 2 al cubo por 2 al cubo, ya va 2 a la 6 por 2 a la 1. Y son equivalentes a escribir 2 a la 7 que escribir 2 a la 3 por 2 a la 3 por 2 a la 1. Lo he escrito la 3 a propósito porque como el índice es 3, después cuando haga la distributiva voy a poder simplificar muy fácil. Entonces me va a quedar la raíz cúbica de 2 a la 3 por la raíz cúbica de 2 a la 3 por la raíz cúbica de 2. Acá simplifico, ¿qué me queda? Me queda 2 por 2 por la raíz cúbica de 2. En definitiva es 2 al cuadrado, o sea 4, por la raíz cúbica de 2. Y ahí extraje todos los factores que pude dentro del radical. ¿Cuándo me di cuenta que he extraído todos los factores que puedo dentro del radical? Cuando esto que me queda acá es el exponente al que estaría elevado al radical, que en este caso es 1, es menor que el índice. O sea, me doy cuenta que ya he extraído todos los factores que puedo dentro del radical cuando el exponente que está elevado al radicando es menor que el índice de la raíz. Vamos a ver cuál sería la regla que se enuncia para esto. Guardemos el resultado de este para ver qué hicimos. Lo guardemos en ese primer paso. Ese primer paso lo guardamos y en definitiva esto nos dio 2 al cuadrado por una sola raíz cúbica del factor solamente 2. ¿Cómo sería lo que me dice la propiedad respecto a esto? La propiedad en símbolo, que digo no me gusta mucho, sería algo así. Yo tengo una raíz con un radicando a elevado a un índice m, una raíz n, una raíz enésima de a la m. Lo que puedo hacer es hacer lo siguiente: tomar el exponente del radicando y hacerlo como un dividendo. Tomar el exponente, no el exponente, el índice de la raíz y hacerlo como un divisor. Hacer la división, acá lo que va a suceder es que me va a dar un cociente c y me va a dar un resto r. ¿Sí? Un resto r si es que la división no es exacta. Y lo que me va a decir la regla es que escriba acá otro radicando con el mismo índice n. Acá adentro tengo que escribir el radicando elevado a la r, es decir, a este resto. Y afuera tengo que escribir a elevado a c, que es este cociente que está ahí. Parece mucho lío, en realidad no es tanto lío. Lo veamos un ejemplo. De hecho, por eso dejé escrito ese ejemplo de arriba. A ver, voy a mover un poco esto. Me lo movimos un poco y continuamos. Y también voy a mover esta barra que estaría como molestando un poquito. Bueno, pongamos ahí. Veamos en el mismo ejemplo este que desarrollamos, en vez de hacerlo así razonado, cómo sería aplicando esta regla. Yo tengo esto, lo voy a copiar. Eso lo voy a copiar por acá. Sería la raíz cúbica de 2 a la 7. ¿Qué me dice que haga la regla? Que tome ese 7, este 7, y que lo divide ese 3. Entonces lo voy a hacer acá afuera. 7 dividido en 3. Eso me da de cociente 2, 2 por 3, 6, al 7, 1, resto 1. Y luego que escriba
que escriba. El radicando 2, este radicando, lo tengo que escribir de vuelta acá, elevado al cociente, el cociente es ese 2, elevado al cociente, y a eso lo multiplico por la raíz en el mismo índice 3, ven como dicen la raíz en el mismo índice, acá tenemos la raíz en el mismo índice n, lo escribo abajo, acá tengo a elevado al cociente, que es este de acá adentro, que en este caso es este 2 de acá adentro. Y por último, adentro, como radicando, ponga el mismo radicando a, pero elevado al resto de ese división n. En este caso el resto fue 1, es decir, adentro tendría que escribir 2 a la 1, no hace falta poner a la 1. Era el resultado que ya nos había dado. Recordemos, mira, acá lo tenemos el resultado. 2 al cuadrado por la raíz cúbica de 2. 2 al cuadrado por la raíz cúbica de 2. Por eso digo que la regla enunciada en símbolo sería esto que está acá, que incluye pensar en esto que está acá, es decir, plantear una división entre el exponente del radicando y el índice de la raíz. El cociente me va a dar un cociente y un resto, y luego voy a escribir como respuesta el radicando elevado, el radicando como exponente va a estar elevado al cociente que me dio esa división por el radical con el mismo índice que el radical dado, y como radicando, el mismo radicando, pero elevado al resto de esa división. Y esa sería la regla que nunca me acuerdo, porque en realidad casi siempre esto prefiero hacerlo así. Ustedes opten, por supuesto, por lo que prefieran. Y vamos ahora, ¿para qué sirve mucho esto de extracción de factores radicales? Esto sirve para otra propiedad quizás mucho más importante de radicación, que es la de radicales semejantes. Dos radicales se van a decir semejantes cuando, una vez que se hayan extraído todos los factores posibles del radical, por eso aprendemos a extraer factores del radical, tienen el mismo índice y el mismo radicando. Es decir, dos radicales van a ser semejantes. Por ejemplo, escribamos, más fácil es verlo con ejemplo. Escribamos dos radicales semejantes. La raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 2. Estos son dos radicales, no por, perdón, más, vamos a poner más. Estos son dos radicales semejantes. Cuando dos radicales son semejantes, se pueden sumar. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una raíz cúbica de 2 más otra raíz cúbica de 2, y puedo decir que son dos raíces cúbicas de 2. Pero eso solamente lo puedo hacer cuando son radicales semejantes. No podría hacer esto. Por ejemplo, una raíz cúbica de 2 más una raíz cúbica de 3. ¿Y qué voy a decir que es esto? No puedo decir que esto es una raíz, dos raíces cúbicas de qué. Si uno es 3 y el otro 2, no puedo hacerlo. Entonces tienen que ser semejantes. Para ser semejantes tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Pero para que dos radicales sean semejantes, antes de fijarme si tienen el mismo índice y el mismo radicando, me tendría que asegurar que se hayan extraído todos los factores del radical. Veamos, por ejemplo, por qué. Veamos que tengamos, supongamos que tenemos raíz cúbica de 2, pero además queremos saber si es semejante o no para poder sumarlo o restarlo con la raíz cúbica de 16. Bien, en este ya están extraídos todos los factores radical porque está 2 a la 1, y como es a la 1 y ya está factorizado el 2 porque la factorización del 2 es el 2 mismo, no puedo extraer más factores radical. Acá, para saber si tengo que extraer o no factores radical, primero tengo que tener factorizado el radical. Entonces voy a hacer más raíz cúbica de 2 a la cuarta, que es la factorización de 16, lo hacemos en un costado, así 2, me da 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, es lo mismo que 2 a la cuarta. Por eso acá escribí 2 a la cuarta. Y fijémonos que esto es más grande que el índice, si el exponente es más grande que el índice, entonces puedo aplicar la regla para extraer factores radical. Yo lo voy a hacer como me gusta a mí, es decir, voy a escribir raíz cúbica de 2 a la 3 por la raíz cúbica de 2. Lo he hecho, hizo dos pasos en uno, lo voy a hacer de a uno, así por las dudas me pueden seguir. Esto sería la raíz cúbica de 2 a la 3 por 2 a la 1, que por la propiedad distributiva no es otra que la raíz cúbica de 2 a la 3 por la raíz cúbica de 2,
que no es otra cosa que 2 raíz cúbica de 2. Entonces acá tenemos, esto lo voy a copiar para abajo, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2, bueno, acá lo último lo copio, raíz cúbica de 2, una raíz cúbica de 2 más 2 raíces cúbicas de 2, como son radicales semejantes porque tienen el mismo índice 3 y el mismo radicando 2, lo puedo sumar. Entonces, una raíz cúbica de 2 más 2 raíces cúbicas de 2 son en definitiva 3 raíces cúbicas de 2. Y los pude sumar porque son radicales semejantes. Entonces vamos a hacer una aclaración. Se pueden sumar y restar únicamente radicales semejantes. ¿Cuándo dos radicales son semejantes? Cuando factorizados y extraídos, cuando extraídos todos los factores de los radicales tienen el mismo índice y el mismo radicando. Entonces si yo veo que tengo dos radicales semejantes, o no los tengo en principio, pero después que saco todos los factores me doy cuenta que son radicales semejantes, los voy a poder sumar y restar. A su vez, acá viene otra aclaración muy importante, porque hemos hablado de propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación y de la división, pero no hemos hecho una aclaración que se equivocan mucho. Si usted tiene la raíz, supónganse, de 2, cuadrada de 2, más 7, esto claramente es la raíz cuadrada de 9, que claramente es 3, si estamos hablando solo de raíz positiva. ¿Qué pasa si pretendemos usar la distributiva acá? Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 7. Como verán, obviamente no me va a conducir al resultado 3. De hecho, esto tiene infinitos decimales y esto también, y no me va a conducir nunca a eso. Digamos, no es distributiva la radicación, ni en la suma ni en la resta. No puedo hacer barbaridades como esta. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 1 igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1. Esto jamás lo puedo hacer. Jamás, porque no es distributiva. Esto sería como distribuirlo, ¿ven? Al símbolo radical entre el 2 y el 1. Y esto sería como distribuirlo al símbolo radical entre el 2 y el 7. Pero para la suma no se puede. Solamente distributiva respecto de el producto y de la división, no de la suma y de la resta. Otra propiedad importante es la simplificación de índices con exponentes. Por ejemplo, acá tenemos un radical que tiene índice 10, radicando 4 con un exponente 5. Podemos simplificar este 10 con este 5 dividiendo tanto el 10 como el 5 por un mismo número. En este caso ambos son divisibles por 2 y vamos a escribir la raíz. 10 dividido en 2 me va a quedar 5 y 10 dividido en 5 me va a quedar 2 y 5 dividido en 5 me va a quedar 1. Ambos son divisibles por 5, entonces me va a quedar la raíz 2, raíz cuadrada de 4 a la 1, no hace falta escribir el 4 a 1 ni el 2, me va a quedar la raíz cuadrada de 4, que en definitiva como resultado sería 2. Hay que tener ¿de dónde vendría esto? Y si yo pienso que el 4, como radicando, con un índice 10 y un exponente 5, podría escribirse como 4 a como una potencia, donde va a tener como base el radicando y como exponente una fracción donde el 5 este va a ser el numerador y el 10 este va a ser el denominador. Entonces ahí me doy cuenta que en definitiva como simplificar la fracción este dividiendo por 5 numerador 1, dividiendo por 5 denominador 2, y me queda 4 a la 1 medio, que en definitiva es la raíz cuadrada de 4. Este sería el 1, iría ahí, este sería el 2, que iría ahí. Que no se escribe, que en definitiva me da 2. Pero hay que tener algunos cuidados a la hora de simplificar exponentes con índices, porque tenemos que tener cuidado si el radicando es negativo y si los índices son pares. Por ejemplo, supongamos que tenemos menos 4, a ver si no me deja escribir esto, menos 4, acá está, ya ahora me va a dejar, menos 4, ¿sí? Raíz, bueno, 4 por 4 es 16, ¿no? Así podemos hacer así, y raíz cuarta. En ese caso, menos 4 es, ¿no? El radicando. Y el menos 4 es elevado a la 2, algo así. Bien, si yo lo resuelvo
aplicando una cosa por vez, primero resolvería esta potencia, ¿sí? Con ese exponente 2, me va a quedar menos 4 por menos 4 de 16, me queda la raíz cuarta de 16. Y como 2 por 2 por 2 por 2 me da 16, sé que la respuesta sería 2, ¿sí? Una respuesta, en este caso, positiva. Fijémonos qué pasaría si simplifico los exponentes. Si yo simplifico acá los exponentes, me quedaría el índice 4, de menos 4 a la 2, y simplificaría este 4 con ese 2 dividiendo ambos por 2. 4 dividido 2, 2, y 2 dividido 2, 1. Entonces me queda la raíz cuadrada, perdón, esto me quedaría el 2 ahí, hace falta escribirlo, de menos 4 elevado a la 1, no hace falta anotar el elevado a la 1. Pero bueno, acá ¿qué nos estaría pasando? Ya nos damos cuenta que la raíz cuadrada de menos 4 no tiene solución. Culpa de que simplifique pase a no tener solución. En realidad, lo que sucede es que cuando se simplifican índices pares, lo que tengo que dejar es la raíz cuadrada. En este caso voy a dejar ese mismo 2 de ahí, ¿sí? Pero a este menos 4 lo voy a dejar como el valor absoluto. Lo voy a dejar así. Siempre que simplifique índices pares voy a dejar el valor absoluto del radicando. Entonces en este caso sí va a tener solución porque va a ser la raíz cuadrada de 4 positivo, que es igual a 2. Recuerden que el valor absoluto de un número es igual al mismo número si el número es no negativo, o sea 0 o positivo, y es el opuesto si es negativo. En este caso, como es negativo, el valor absoluto es el opuesto del número, entonces es 4. Pero que no recuerden valor absoluto, ¿cómo sería el valor absoluto? El valor absoluto de un número real A es igual a el mismo A si A es mayor o igual a 0 y es igual al opuesto de ese número A si A es menor que 0. Ejemplo, si A vale 0, el valor absoluto de 0, estoy acá, debería ser el mismo A, o sea, debería ser 0. Si A vale 7, el valor absoluto de 7, si ponen así dos liñitas rectas, sería el mismo que 7 porque estoy en este caso. En vez si el valor absoluto de menos 1, tendría que poner, el menos 1 sería mi A, el opuesto de ese A que es menos 1. Así el resultado va a ser 1 positivo. Siempre el resultado de valor absoluto en definitiva es positivo. Practiquemos un poco alguna simplificación de algunos índices con algunos exponentes. Veamos, por ejemplo, la raíz décima de 2 a la 5. En ese caso, voy a dividir por 5 en ambos casos. Si dividir acá por 5 me va a quedar 2, voy a dividir acá por 5 me va a quedar 1, me va a quedar la raíz cuadrada de 2 a la 1. Esa sería la respuesta. También podríamos tener la raíz sexta, por ejemplo, sexta de menos 4 al cubo, algo así. La raíz sexta de 4 al cubo, vamos a hacer 4 al cubo. De 4 al cubo. Voy a simplificar ese con ese, dividiéndolos por 2, entonces acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 3. Y voy a escribir la raíz cúbica del valor absoluto de 4. Que en definitiva es lo mismo que la raíz cúbica de 4. Y esa sería la respuesta, ¿no? En este caso la respuesta no fue muy útil, muy satisfactoria. Perdón, porque es cúbica. Raíz cuadrada que simplifique mal. Porque 6 dividido 3 es 2 y 3 dividido 3 es 1. Entonces acá me queda el cuadrado. Mil disculpas, no hace falta ponerlo, de hecho. Ahí está ahí. Y esto sí va a tener una solución que va a ser efectivamente 2. Ahí sería la solución. Bien. Y sobre todo también cobra especial interés a la hora de resolver ecuaciones. También habría que decir que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, simplifico acá, en este caso simplifique índices pares, me quedaría el valor absoluto de 2, que es el mismo que 2. Pero ¿qué hubiese pasado? Si hubiese sido la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado y yo no ponía el valor absoluto, ¿qué me iba a pasar? Iba a simplificar así,
y voy a decir, la respuesta es menos 2, y eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Fíjense que si lo resuelvo sin simplificar, me voy a dar cuenta que poner menos 2 está mal. Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, primero resuelvo el menos 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 al cuadrado me da 4, entonces me queda la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4, siempre estamos en la raíz positiva, claramente es 2, nunca va a poder ser menos 2. Entonces estamos equivocándonos cuando notamos el resultado si hacemos eso. También, si nos olvidamos de que hay que poner como respuesta el valor absoluto. Entonces, ¿qué hicimos mal acá? Acá yo tendría que haber puesto en este ejercicio como respuesta lo que había dicho. Como simplifique índices pares, dividí por 2, además por un número par. Entonces, lo que tendría que haber dejado acá como respuesta es el valor absoluto de menos 2, que en definitiva el valor absoluto de menos 2 es 2. Y así hubiese hecho las cosas bien. Entonces, a la hora de simplificar, básicamente lo que hay que hacer es dividir por un mismo número el índice y el exponente, pero tener el cuidado de que cuando divido por números pares, en realidad voy a dejar el valor absoluto del radicando. Practiquemos con algunos ejercicios típicos de radicación en las propiedades. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para simplificar? Si me piden simplifique la expresión o llévela a su mínima expresión, que es muy típico que me digan así, raíz cuadrada de 8 sobre 2. Bien, lo que podría hacer es darme cuenta que en el numerador no tengo extraído todos los factores del radical, podría factorizar el radicando, que es el 8, entonces lo puedo escribir como raíz cuadrada de 2 a la 3, porque 8 factorizado es lo mismo que 2 a la 3, ¿no? Me queda así, 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 1, que cerraría, y me queda 2 al cubo. Esa es la factorización del 8. Bien, sobre 2. Y ahora lo que podría hacer es la propiedad distributiva arriba, o lo que es lo mismo, extraer factores del radical, lo extraen como quieren. A mí me gusta hacerlo así, hago raíz de 2 al cuadrado por 2 sobre 2. Luego, por la propiedad distributiva, me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Distribuí la raíz en la multiplicación acá en este numerador y me quedó así, dividido en 2. Ahora, en el numerador acá puedo simplificar eso con eso y me va a quedar el valor absoluto del 2, que en definitiva es el 2. Entonces me va a quedar 2 raíces de 2. Dividido 2, simplifico, respuesta raíz de 2. Y ahí usé varias propiedades, como verán. Usé el hecho de factorizar para poder extraer factores del radical. Para poder extraer los factores de adentro del radical, lo que hice fue la propiedad distributiva. Acá simplifiqué exponente con índice, acá me quedaría el valor absoluto del 2, que es el mismo 2, no lo puse porque como era positivo el valor absoluto va a ser el mismo 2, y después simplifiqué acá numerador con denominador y me quedó raíz de 2. Veamos otro ejercicio, veamos otro ejemplo donde también nos piden llevar a la mínima expresión. Cuando yo quiero llevar a la mínima expresión o simplificar esta expresión, lo que tendría que hacer es fijarme si puedo extraer todos los radicales que tengo acá dentro de este símbolo radical, extraer todos los factores. Y bueno, me va a quedar acá el 27, lo puedo factorizar como 3 por 9, y el 9 como 3 por 3, entonces el 27 lo puedo factorizar como 3 al cubo, por ejemplo. Yo voy a escribir igual a la raíz cúbica de 3 al cubo por x al cubo por y a la 5. Abajo me queda 3 por x por y por y. Arriba voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que acá se están multiplicando, sabiendo que, bueno, tendría que tener el cuidado para aplicar la propiedad distributiva de saber si x es positivo o negativo, porque si x fuera negativo no lo podría hacer, ¿no? Esa aclaración hay que hacerla, pero bueno, acá y lo mismo con y, pero en este caso como el índice es impar no tendría un problema de aplicar la propiedad distributiva por más que sea negativo. Así lo podría hacer lo mismo, lo voy a hacer raíz cúbica de 3 al cubo por la raíz cúbica de x al cubo por la raíz cúbica de y a la quinta sobre 3xy. Voy a correr esta barrita ahí que me está molestando, lo vamos a escribir acá, ahí. Sigamos un paso más, acá. Índice 3 con exponente 3 lo puedo simplificar, son impares, no tendría problema de valor absoluto, así que directamente puedo dejar el 3. Acá lo mismo,
índice 3, exponente 3, directamente puedo dejar la x y simplificar, divido 3, divido 3, divido 3, divido 3 ahí, quedarían todos 1. Y acá esto en realidad lo que lo tendría que pensar es, lo vamos a hacer aparte, es bueno hacer aparte algunas cosas siempre. Vamos a hacer acá, pero no ensuciar tanto ahí, vamos a hacer la raíz cúbica de y a la 3 por y a la 2, porque y a la 5 se puede escribir como y a la 3 por y a la 2, un producto de potencias de igual base, donde los exponentes se suman, después puedo distribuirlo, entonces me va a quedar raíz cúbica de y a la 3, lo vamos a borrar un poco acá, por la raíz cúbica de y a la 2, esto se va a simplificar y me va a quedar y por la raíz cúbica de y a la 2. Y ahí sí extraigo todos los factores del radical porque me doy cuenta que acá el exponente es más chico que el índice. En vez de acá, el exponente 5 era más grande que el índice. Significaba que podía extraer factores del radical. Y me va a quedar entonces esta expresión, acá me estaría faltando escribirla, y a la 3 por la raíz cúbica de y a la 2 sobre 3 por x por y. Y ahora puedo simplificar ese 3 con ese 3, esa x con esa x, y eso que está elevado a la 3 me va a quedar a la 2, y lo voy a simplificar con esa y. Acuérdense que cuando divido y con y a la 3 con y a la 1 es cociente de potencias de igual base y. Me queda otra potencia que es la misma base y, nada más que a la 2. Es decir, acá me va a quedar y a la 2, por eso ese 2 que puse ahí. La respuesta va a ser en definitiva 3 dividido 3, se simplificaron, me quedó 1. X dividido x, se simplificaron, me quedó 1. Y a la 3 con y, la 3 con 3, me quedó 1. X con x, me quedó 1. Y a la 3 dividido y, me queda y a la 2. Entonces, en definitiva, me queda y a la 2 por la raíz cúbica de y a la 2. Y esa sería la mínima expresión a la que he llegado, porque ya no puedo extraer más factores del radical y tengo un solo término, así que la expresión ya la minimice. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, nos pueden pedir que hagamos, es un ejercicio parecido al siguiente, raíz cuadrada de 45 menos raíz cuadrada de 27 menos raíz cuadrada de 20, y que lo lleve a su mínima expresión. Veamos cómo haríamos. Lo primero que tendríamos que hacer es factorizar los radicandos. Así es, voy a factorizar el 45, que me va a quedar dividido 3, me queda 15, dividido 3, me queda 5, dividido 5, me queda 1, así que el 45 se puede escribir como 3 al cuadrado por 5. O sea que voy a escribir raíz de 3 al cuadrado por 5. Veamos el 27. ¿Cómo lo podemos factorizar? Ponemos 27, es lo mismo que escribir 9 acá, 3, 3, 3, 1, me queda 3 al cubo, es decir que acá puedo poner menos, y yo el 3 al cubo ya lo voy a escribir como me conviene, como 3 al cuadrado por 3, porque como el índice acá de estas son 2, y quiero simplificar después para extraer el factor radical, me conviene escribirlo así, 3 al cuadrado por 3, menos la raíz de 20, vamos a simplificar, vamos a factorizar el 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, es como 2 al cuadrado por 5, yo directamente lo escribo acá, raíz de 2 al cuadrado por 5, igual. Acá puedo hacer la distributiva entre el 3 al cuadrado multiplicado por el 5 bajo la misma raíz, me van a quedar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, acá también hago distributiva por la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5. Acá voy a simplificar índice 2 con exponente 2, y como el radicando es positivo no tengo problemas en la simplificación, lo dejo así, no me hace falta usar el valor absoluto, menos, acá lo mismo, me queda 3 por la raíz de 3, y acá lo mismo, y me queda 2 por la raíz de 5. Antes de terminar de obtener la mínima expresión, lo que tengo que hacer es fijarme si hay radicales semejantes, como ya están factorizados y he extraído todos los factores que pude del radical, acá me queda índice 2 y exponente 1, no puedo sacar más factores, y acá lo mismo. Me fijo que este tiene el índice 2
y radicando 5. Índice 2 radicando 5. Entonces este y este término son dos radicales semejantes. Entonces tengo 3 raíces de 5, 3 peras. Menos 2 raíces de 5, menos 2 peras, me queda una sola pera, es decir, una sola raíz de 5. Y la respuesta en definitiva sería, borremos acá, una raíz de 5, o sea, solamente una raíz de 5, menos 3 raíces de 3. Y más o menos así funcionan todas las propiedades de radicación que hemos explicado. En otro video quizás pongamos más ejercicios, pero no es más que eso. Espero les haya servido y ahora les resta practicar mucho, ponerse a hacer ejercicios. Seguramente estaré subiendo algún video con más ejercicios de resolución. Hasta el próximo video.